Gracias por continuar en Más Cerca. Qué gusto comenzar esta semana junto a ustedes abordando temas muy importantes. En mayo de este año, el presidente Lenín Moreno inauguró el Acuerdo Nacional 2030 para el acceso a la justicia por una vida libre de violencia, que busca articular una respuesta eficaz de las instituciones del Estado a favor de los grupos vulnerables del país. En el siguiente reportaje conozcamos quiénes se unen a esta iniciativa. Los sistemas especializados de protección especial de derechos son la herramienta indispensable para lograr la protección integral de las personas y evitar la reiteración de la violencia, sobre todo a la mujer. En el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sufrido alguna forma de violencia. En mayo de este año, el presidente Lenín Moreno inauguró el Acuerdo Nacional 2030 para el acceso a la justicia por una vida libre de violencia. Este proyecto busca articular una respuesta eficaz de las instituciones del Estado a favor de los grupos vulnerables del país. En el Acuerdo Nacional para el Acceso a Justicia por una Vida Libre de Violencia participaron 3.100 líderes y lideresas sociales, 160 gobiernos autónomos, 8 asambleístas. La implementación de las leyes orgánica integral de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, así como la ley orgánica de adultos mayores, constituyen prioridades nacionales para la prevención de la violencia. De allí nace la necesidad de contar con protocolos únicos y rutas de actuación que permitan proteger a las víctimas e investigar los hechos criminales por una vida libre de violencia. María Elena Vaca, Medios Públicos. Para abordar este tema tan importante, esta mañana nos acompaña Nicolás Reyes, quien es secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Él es psicólogo clínico, máster en comunicación y especialista en planificación y gestión de políticas sociales. Es investigador y consultor en distintos proyectos sociales de ética pública y lucha contra la corrupción, prevención de las violencias, grupos de atención prioritaria, participación ciudadana y derechos humanos. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. La violencia es un tema que está generalizado en todos los estratos, no importa de qué tipo de estratos tú vengas, y las cifras en Ecuador son muy alarmantes. 6 de cada 10 mujeres han sido violentadas, puede ser psicológicamente, físicamente, y tan solo el 2% de esas mujeres han realizado la denuncia. Nicolás, algo está sucediendo que las mujeres callamos. Muy buenos días, estimada Carla, qué gusto estar aquí en tu programa. Un saludo cordial a todos los televidentes. Efectivamente, como tú bien lo mencionas, este es una problemática social muy acentuada en el país. Los datos son muy alarmantes. La última medición del INEG habla de 6 de cada 10 mujeres que han sido violentadas, sea física, ¿no es cierto?, psicológica, sexualmente, o otra violencia que es la violencia también patrimonial. También, digamos, cifras, nosotros trabajamos mucho también el tema de niñez y adolescencia. Cifras de UNICEF nos hablan que América Latina es el continente más violento contra niños, niñas y adolescentes, y las cifras son similares, es decir, cerca de 5 de cada 10 niños, niñas han sido violentados de alguna manera. Las últimas semanas hemos visto, los últimos meses hemos visto también los indicadores sobre violencia sexual, esta problemática que está muy arraigada en el país y que realmente nos muestra una dimensión de la violencia que no habíamos visto. ¿Qué es la Agenda 2030? Recordemos que la Agenda 2030 es un acuerdo, ¿no es cierto?, de carácter global, firmado por 198 estados en la Asamblea de las Naciones Unidas, que tiene por finalidad marcar, ¿no es cierto?, un plan de trabajo hasta el año 2030 en torno a varios ejes: reducción de la pobreza, mayor acceso a la educación, el tema del cambio climático, trabajar el cambio climático. Y un eje fundamental que ya Naciones Unidas lo ve para el mundo y también para la región es el tema de la prevención y la atención en temas de violencia. ¿Por qué? Porque los indicadores hace varias décadas no han variado, no han cambiado. Es decir, la política pública de las últimas décadas no ha tenido un efecto positivo para cambiar esos indicadores sociales. Así es. Existen varias aristas que se ha podido determinar durante estos procesos y durante estos años. Por ejemplo, cuando una víctima logra salir del círculo de violencia, que es muy importante conocerlo y que está inmerso porque es un codependiente de esta violencia y de esta pedida de perdón y luego vuelve a lo mismo, decide decir su historia y entra a un sistema de justicia, a un sistema policial, a un sistema de denuncias que es realmente violento para la persona que ha decidido hablar sobre su historia. Sí, Carla, tú bien lo has dicho, hay que entender la violencia.
La violencia, precisamente, los efectos pueden tener múltiples manifestaciones. Hay violencias, digamos, que lo que se genera es precisamente que el agresor genera una serie de mecanismos, ¿no es cierto?, alrededor de la víctima, precisamente para manipularle, para controlarle, justamente desde varias vías, desde el ámbito económico, ¿no es cierto?, desde el ámbito emocional, desde el ámbito psicológico, y esas agresiones cada vez son peores. El círculo de la violencia siempre va increciendo, siempre va de menor a mayor magnitud. Entonces, indudablemente, lo importante es que las personas también aprendan a identificar, ¿no es cierto?, cuando están siendo víctimas de violencia. Por ejemplo, si es que la pareja le controla en todo momento, si es que la pareja le baja la autoestima en todo momento, si es que la pareja, ¿no es cierto?, le golpea, si es que la pareja indudablemente también le trata de afectar psicológicamente o controlar económicamente, ya son muestras de que algo está pasando. Y claro, las víctimas, ¿no es cierto?, también están en un ejercicio de, digamos, en una dinámica, ¿no es cierto?, de violencia, y eso hace que muchas veces se tomen tiempo, se tarden tiempo en darse cuenta incluso de su propia situación, y también se tomen tiempo para realizar la denuncia. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo una sociedad machista que no solo está alrededor de la sociedad, sino en las familias, en las propias instituciones públicas, y muchas veces a la víctima se la vuelve a recriminar, se le recrimina o se le revictimiza, e incluso muchas veces se le culpabiliza de la situación. Entonces muchas víctimas lo que optan es mejor por callar, por no decir nada, y se quedan en el silencio. En el Acuerdo 2030 se hizo una serie de recorridos por las distintas provincias, se conversó con organizaciones de la sociedad civil, se conversó con instituciones públicas que trabajan a nivel local, y cuáles fueron los nudos críticos que salieron a la luz. Uno es esto que estamos hablando, el difícil acceso a la justicia que tiene la mayoría de la población. Dos, es el tema precisamente la poca capacitación o especialización que tienen los servidores públicos en materia de violencia. No tenemos, por ejemplo, universidades que tengan posgrados o doctorados o que dentro de sus carreras tengan, ¿no es cierto?, fuerte el componente de prevención y atención de la violencia, es algo que hay que trabajar. Y el tercer elemento es la falta de articulación de las instituciones del territorio. Con eso, digamos, lo que se buscó es precisamente tener un diagnóstico, tener un análisis. Nosotros del año pasado también hicimos este diagnóstico que es el que tengo en mis manos, que es el diagnóstico del sistema de protección a nivel local, de cómo está funcionando. Y precisamente los nudos críticos se repiten. ¿Qué queremos con el Acuerdo 2030 en la mesa de la violencia? Es precisamente llegar, ¿no es cierto?, a resolver estos nudos críticos que básicamente son tres. Uno, tener mayor acceso y celeridad a la justicia. Dos, tener operadores a nivel local que estén especializados. Y tres, precisamente que exista una articulación intersectorial a nivel local. Perfecto, sí. Comentaba fuera de cámaras que conocí de un caso muy cercano que se acercó a solicitar un abogado de manera gratuita de parte del Estado porque estaba sufriendo violencia en su hogar. A esta persona se le negó el derecho a acceder al abogado porque vivía en cierto sector de la ciudad o porque ganaba un salario más alto de lo que se considera vulnerable. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas cuando tenemos conocimiento y las instituciones públicas que manejan estos temas saben que una persona cuando está siendo violentada generalmente no maneja su dinero o no tiene la disponibilidad de los medios para poder acceder a un abogado y a un juicio que realmente es costoso? Lo que decíamos anteriormente, la propia estructura social es una estructura machista. Ahí hacer un llamado, digamos, y con todas las letras hay que decirlo, a los servidores públicos, ¿no es cierto?, tienen la obligación constitucional de atender cualquier caso de violencia. Ningún servidor público puede decir, bueno, esto yo no atiendo o esto no es de mi competencia. Lo que tiene que hacer, si es que es de una institución que no tiene la competencia directa para asumir el caso, es direccionar a la persona y acompañar a la persona. El caso que usted menciona, Carla, es un caso que incluso debería verse, ¿no es cierto?, en la Defensoría del Pueblo para ver el debido proceso, porque eso es inconstitucional. Nadie puede negarle, ¿no es cierto?, el derecho a una persona a tener, ¿no es cierto?, su defensa por parte de, digamos, de la Defensoría Pública. Nadie puede negar a una persona, digamos, tener esa capacidad de justamente sostener su denuncia como un derecho fundamental de la persona que ha sido víctima. Entonces ahí hay que ser muy claros.
los servidores y servidoras públicos que también no lleven de manera adecuada los temas de violencia pueden ser incluso sancionados, ¿no es cierto?, por no haber llevado el debido proceso. Y en eso hay que ser tajantes, porque también ha pasado en años anteriores, en décadas anteriores, que incluso casos de violencia sexual se han archivado, casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Esto no puede pasar, hay que marcar y poner un punto final. La violencia y la prevención de la violencia y la atención de la violencia debe ser un eje prioritario para el sector público. Perfecto. A través de las mesas de trabajo de este acuerdo 2030, ¿cuál sería el objetivo final para ir finalizando esta conversación? Bueno, el objetivo final, nosotros actualmente ya empezamos la segunda fase. La segunda fase, la primera, como en todo, digamos, plan, hicimos un diagnóstico contundente, profundo, ¿no es cierto?, muy exacto de lo que está pasando. Y en esta segunda fase lo que nosotros estamos haciendo es capacitando a 4.000 operadores del sistema de protección de derechos a nivel local. Justamente la semana anterior yo estuve con la secretaria de Derechos Humanos recorriendo la Sierra Centro, viendo cómo se están presentando estos talleres. Lo que hicimos fue una guía metodológica, también estamos socializando el sistema de protección, el diagnóstico, y estamos socializando toda la normativa que a nivel local deben cumplir los operadores. Recordemos que tanto jefes, tenientes políticos, las juntas cantonales de protección de derechos, los consejos cantonales de protección de derechos, así como los gobernadores, gobernadoras, las autoridades locales, alcaldes, alcaldesas, tienen por normativa, por ley. Recordemos que tenemos la Ley de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Código de la Niñez y Adolescencia, el COTAD, tienen que cumplir, ¿no es cierto?, con esta normativa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos entonces capacitando a operadores a nivel local, estamos también generando un compromiso con las autoridades locales que están pocos meses en funciones, que muchas veces desconocen que tienen justamente que, por normativa, crear los sistemas de protección de derechos. Estamos capacitando, vamos a sistematizar esta experiencia y el próximo año también vamos a trabajar mucho lo que es el fortalecimiento de los sistemas de información. Perfecto. Nicolás Reyes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Esperemos que a través de estos acuerdos realmente el sistema cambie a favor de las víctimas. Estaremos aquí siempre pendientes y esta es su casa para traer las buenas nuevas en cuanto a este trabajo. Muchísimas gracias. Le recordamos a nuestros